Muy bien, damos inicio entonces al tema de polimiositis y dermatomiositis. Como concepto vamos a indicar que la dermatomiositis es una enfermedad del tejido conectivo. Enfermedad relativamente rara, se indica 1 por cada 100.000 personas, con el grupo etario más comprometido entre los 40 y los 50 años y con mayor predilección por el sexo femenino. Es una patología que va a comprometer sobre todo a nivel muscular y a nivel de la piel, por eso se llama dermatomiositis, compromiso de la piel y compromiso de los músculos. La causa es desconocida, pero se determina un posible origen genético, que es una patología de tipo autoinmune, y también se la ha determinado en un 50% como parte de las manifestaciones del síndrome paraneoplásico. Por lo tanto, la presencia de una dermatomiositis puede indicar en un 50% de los casos la presencia de cáncer de pulmón o de mama. Esta patología se caracteriza por la presencia de un rash cutáneo característico que va a comprometer a nivel de las articulaciones, como vemos acá en la imagen, con una manifestación cutánea a manera de un eritema, de una erupción eritematosa que se acompaña de descamación de la piel. A eso llamamos las pápulas de Gottron. Y esta localización más frecuentemente se localiza o se ubica a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, como vemos acá en la imagen, o las interfalángicas. Y también puede acompañarse de una alteración a nivel de los lechos unguiales de los dedos de ambas manos. Esa sería la característica de tipo cutánea. Y como compromiso muscular se va a presentar una debilidad muscular muy importante. Hay un compromiso del movimiento a nivel muscular bastante marcado. Este compromiso muscular va a imposibilitar que la persona pueda tener movimientos activos normales, como son levantar los brazos, subir las rodillas, inclusive realizar ejercicios, ¿no? Como correr, subir gradas. La debilidad muscular es tan marcada que acciones tan cotidianas como son el vestirse, el alimentarse, el asearse, llegan a producirse con mucha dificultad justamente por la debilidad muscular. Acá tenemos una imagen donde vemos el eritema o pápulas de Gottron a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y un mayor compromiso a nivel de las interfalángicas distales. Y como ven acá en el acercamiento, una lesión a nivel de los lechos unguiales. Y aún con mayor acercamiento vemos las lesiones de las articulaciones metacarpofalángicas con las pápulas de Gottron ya en un proceso descamativo, ¿no? Fíjense cómo hay una hiperkeratosis a nivel de estas zonas, y estas zonas hiperkeratósicas al final tendrán la situación, la posibilidad de irse descamando. Entonces el paciente va a tener pérdidas cutáneas de células de tejido muerto a manera de escamas que se le salen de manera continua. El diagnóstico se realiza a través de una biopsia, el diagnóstico definitivo, ¿no? Porque el diagnóstico clínico lo haríamos en base a lo que hemos visto hasta ahora: presencia de debilidad muscular general en todo el cuerpo, mucho más marcada en extremidades, lesiones dérmicas a nivel de la mano, estas lesiones eritematosas, descamativas con las pápulas de Gottron, y el diagnóstico definitivo final se hará a través de un estudio complementario, la biopsia muscular. Se toma una muestra a través de una cirugía de invasiva mínima, se coloca
anestesia local. Se hace una pequeña incisión, se toma una muestra de músculo, usualmente de músculos de muslo o a nivel del brazo, que son las zonas donde con mayor frecuencia se toman las tomas de biopsia, y se envía a patología. ¿Qué nos va a reportar el patólogo? Un importante aumento de presencia de linfocitos, tanto B como T. Y estos linfocitos están en conglomerados de infiltrados perivasculares, alrededor de los vasos capilares de los músculos se va a encontrar un gran infiltrado linfocitario. Y el dato más importante, atrofia de las fibras musculares. Por lo tanto, si hay atrofia muscular, atrofia de las fibras musculares, esta situación será la que ocasionará que la persona tenga debilidad muscular, falta de fuerzas o pérdida de fuerzas. Esta pérdida de fuerzas que se cataloga en base a la escala de Daniels, que seguramente ya la conocemos, ¿no? La escala de Daniels para determinar grado de la fuerza muscular. Los hallazgos dermatológicos, las pápulas de Gottron, que es la manifestación clínica más común en aproximadamente el 70% de los pacientes, y el eritema en heliotropo. Hay que saber diferenciar de lo que es el eritema en alas de mariposa del lupus. El eritema en heliotropo es el signo típico que se presenta en la zona frontal, zonas de los párpados y sobre todo regiones maxilares. Como hallazgos microscópicos, también se puede reportar la presencia de fibras musculares rotas o lesionadas en fascículos musculares y un agregado de los conglomerados de linfocitos alrededor de los vasos, lo que hemos visto, la linfocitosis, los acúmulos de linfocitos B y T en regiones perivasculares. Este es el eritema en heliotropo, distinto al que se presenta como eritema en alas de mariposa, típico del lupus. El eritema en heliotropo compromete sobre todo las zonas periorbitarias de ambos lados, con estas lesiones eritematosas, lesiones que comprometen sobre todo a nivel de la parte del párpado inferior, que también comprometen a la zona frontal y a las zonas de los maxilares superiores de ambos lados. Otra manifestación, otra imagen que nos muestra la manifestación del eritema en heliotropo, el eritema frontal, periorbitario bilateral, compromiso a nivel de maxilares y en este caso a nivel de la pirámide nasal. Paciente femenina de edad joven, adolescente, que se podría confundir con presencia de un lupus, con el eritema en alas de mariposa. Pero ¿cómo diferenciaríamos uno de otro? El eritema en alas de mariposa no compromete las zonas periorbitarias, los párpados, tampoco compromete la zona frontal. En cambio, el eritema en heliotropo de la dermatomiositis sí va a comprometer a estas zonas de la cara. Y estas lesiones también a nivel de la cara, de igual manera como veíamos a nivel de los dedos en las pápulas de Gottron, pueden sufrir un proceso de hiperkeratosis, aumento de las capas de queratina que vuelven la piel más dura de lo usual, y estas zonas a la larga van a sufrir un proceso de descamación. Otras zonas comprometidas pueden ser las rodillas, pero al ser una patología sistémica, el compromiso debería observarse en ambas rodillas. Como vemos en la imagen, una zona eritematosa que compromete la cara anterior de ambas rodillas de manera extensa, mayor acá en el lado derecho, zonas hiperqueratósicas diseminadas en la extensión de la zona eritematosa,
Y acá en la rodilla derecha, en la parte inferior, ya vemos el proceso de descamación cutánea. Otras zonas que pueden comprometer con estas lesiones dérmicas es a nivel del cuello, en la cara anterior, parte del tórax, sobre todo en zonas expuestas a la luz solar, como vemos acá en esta imagen y también en la imagen del lado derecho. Puede confundirse con una quemadura de primer grado de tipo solar, como cuando uno va a la piscina, va a la playa, ¿no? Pero estas lesiones por quemadura revierten por un par de días con un tratamiento para quemaduras. En cambio, el eritema de la dermatomiositis se mantiene inalterable. Manifestaciones extramusculares de la dermatomiositis. La principal, la calcinosis. ¿Qué es la calcinosis? El depósito de moléculas de calcio en forma de cristales de carbonato de calcio, como vemos en la imagen, en partes blandas. Esta radiografía nos muestra estas imágenes hiperdensas, típicas de hueso, tienen la densidad ósea, que se localizan en partes blandas del tercio inferior del muslo, cara anterior de la rodilla y acá en la parte inferior de la rótula, que son acúmulos de carbonato de calcio a manera de cristales en partes blandas. Para hacer el diagnóstico, como ya hemos hablado en muchas de nuestras patologías que hemos estudiado, debemos tomar en cuenta criterios de diagnóstico. Debemos tomar 5 criterios, o evaluar, 5 criterios. Debilidad muscular en ambos muslos o ambos brazos. Bilateral, siempre debe ser de ambos lados. Si solamente uno de los lados está comprometido y el otro está sano, el criterio no se toma en cuenta. Elevación de las enzimas musculares, la CK y la aldolasa. Esto evaluado a través de estudios laboratoriales. Alteraciones en el electromiograma, no es electroencefalograma por si acaso, es electromiograma, que nos va a indicar justamente qué grupos musculares son los que se encuentran debilitados, qué grupos musculares no tienen el funcionamiento, la contracción normal de las miofibrillas que se manifiesta en este estudio. La biopsia, que como hemos indicado nos determinará el diagnóstico final a través del reporte de los acúmulos linfocitarios perivasculares y las erupciones cutáneas típicas de la dermatomiositis, las pápulas de Bottrón o el eritema en el neuroma. Otros estudios laboratoriales que se puede solicitar es la dosificación de los ANA, anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos aparecerán en el 20% de los casos. Sobre todo, determinar la variedad anti-Jo1, anti-T-ARN sintetasa, que son los que se relacionan con una manifestación pulmonar de la dermatomiositis, como una manifestación sistémica extramuscular, a manera de una neumonitis intersticial. O sea que esta patología también nos puede dar compromiso a nivel de pulmones. Vamos a denominar como síndrome de antisintetasa la presencia de miositis sumado a la enfermedad intersticial pulmonar difusa en ambos pulmones. Esto se determina a través de una radiografía PA de tórax o una tomografía de pulmones. Es las que denominamos manos de mecánico, que son un término vulgar común que se utiliza para la presencia de las pápulas de Bottrón a nivel de los dedos de las manos, la presencia de artritis no erosiva o fenómeno de Raynaud a nivel de los dedos de las manos,
y sumado a todo esto la presencia del síndrome del túnel carpiano. Cuando se suman todos estos componentes clínicos se denomina síndrome de antisintetasa, y este síndrome antisintetasa está en directa relación con la presencia de la dermatomiositis, que al tener compromiso sistémico, sobre todo a nivel pulmonar, puede llegar a empeorar el pronóstico por la posibilidad de complicaciones pulmonares frecuentes. ¿Cómo se hace el tratamiento? Como en la mayor parte de las patologías reumatológicas, en base a dos grupos farmacológicos: los corticoides y los inmunosupresores. El tratamiento de los corticoides debe estar a dosis inmunosupresora. Ya hemos aprendido que la dosis del corticoide para lograr inmunosupresión es de 1 miligramo por kilogramo de peso. Paciente que pesa 80 kilos requerirá 80 miligramos de corticoide, 80 miligramos de prednisona, de dexametasona, de hidrocortisona. Este tratamiento corticoide lo que pretende es disminuir el proceso inflamatorio a nivel cutáneo, que es el que produce las manifestaciones de las pápulas de Gottron, que produce el eritema en heliotropo, disminuir el proceso inflamatorio, y al mismo tiempo disminuir la inflamación que pueda localizarse a nivel de la masa muscular. Secundariamente al uso de corticoides podemos usar la hidroxicloroquina. En nuestro medio, más utilizada que la hidroxicloroquina es la cloroquina, que va a motivar una mejora en las manifestaciones cutáneas cuando éstas sean resistentes al tratamiento con corticoides. Porque hemos tenido pacientes, tuve la oportunidad de atender a un par de pacientes con dermatomiositis, donde el uso excesivo de corticoides a estas dosis altas inmunosupresoras no lograban remisión de las manifestaciones cutáneas, y eso nos obligó a utilizar la hidroxicloroquina. Y como inmunosupresores podemos utilizar al metotrexato o a la azatioprina. Pero el metotrexato debemos tomar en cuenta que puede empeorar o desencadenar la enfermedad pulmonar intersticial. Esta manifestación pulmonar que hemos mencionado en el síndrome antisintetasa, el uso del metotrexato puede desencadenar esta alteración pulmonar o puede empeorarla si es que esta ya está presente. Entonces, en esos casos de que el paciente ya tenga alguna alteración pulmonar, no usaríamos metotrexato y la siguiente opción sería la azatioprina. Las dosis, las mismas que hemos mencionado para patologías previas, como el caso de la artritis reumatoide. La polimiositis, patología similar a la dermatomiositis, pero esta se compromete esta llega a comprometer exclusivamente a los músculos, y polimiositis da este nombre porque el compromiso es general en todos los músculos del cuerpo. También compromete mayormente a pacientes del sexo femenino, con un grupo etario entre 20 a 50 años, y muchos estudios internacionales determinan a la raza negra como la de mayor predisposición de orden genético. La patología estará caracterizada por presencia de linfocitos T de la variedad CD8, más la presencia de antígenos musculares, que serán los que van a producir las lesiones musculares características. La clínica se manifiesta sobre todo por una debilidad a nivel de grupos musculares en extremidades en sus segmentos proximales. Estamos hablando de cintura escapular a nivel de los hombros y cintura pélvica a nivel de las caderas.
conservándose el movimiento en segmentos distales, en pies, muñecas, antebrazos, o en manos, tobillos, piernas, rodillas. Segmentos distales están con movimiento conservado, son los proximales los que presentarán la debilidad. Esta debilidad, por lo tanto, es proximal y de presentación simétrica, donde se tendrá también un incremento de las enzimas musculares, sobre todo de la CK y la aldolasa, y tendremos los cambios característicos en el electromiograma y en la biopsia, como habíamos visto previamente. Esas mismas manifestaciones y esos mismos reportes estarán en el electromiograma y en la biopsia, como mencionamos en la dermatomiositis. Esta patología puede llegar a ocasionar una atrofia muscular en el 40% de todos los músculos del cuerpo. Músculos estriados, estamos hablando de músculos estriados. Que si llega a comprometer a la musculatura respiratoria, compromiso de los intercostales o del diafragma, se tendrán ciertos grados de dificultad respiratoria. El paciente puede manifestarse clínicamente con disnea. A nivel de la faringe, por la debilidad que presentan los músculos al momento de la deglución, se presentará disfagia. El paciente se queja de malestar general continuo, permanente, con una astenia muy marcada. Podemos encontrar también manifestaciones articulares como las artralgias en diversos grados de intensidad, acompañados de rigidez matutina. Es una patología que implica cierta dificultad en el diagnóstico, tomando en cuenta de que tiene manifestaciones clínicas muy escasas, pero conociéndolas, sobre todo esta debilidad muscular a nivel de las zonas proximales en cintura escapular y cintura pélvica, nos ayudará bastante en el diagnóstico. El origen para esta patología se ha determinado multifactorial, donde agarra mucha fuerza la determinación de una causa idiopática. No hay un consenso general respecto al origen adecuado de esta enfermedad, por lo tanto se la cataloga dentro de las enfermedades idiopáticas. En los estudios laboratoriales podemos determinar la presencia de los anticuerpos anti-HO1, que son los que hemos mencionado en el síndrome de antisintetasa, y otras variantes como la ANT-KU, que está presente en pacientes con polimiositis más esclerodermia en pacientes de origen asiático, y el anti-PM-SCL en polimiositis con manifestaciones dérmicas en personas de origen caucásico. Las enzimas musculares estarán bastante alteradas, lo cual se manifestará también a nivel del resultado de un electromiograma, que, como les mencionaba, nos reportará grupos musculares que presentan disminución o ausencia de respuesta ante un estímulo eléctrico para la correspondiente contracción. Y la biopsia nos determinará la presencia de aumento de acúmulo de linfocitos T, variedad CD8, pero localizados alrededor de las miofibrilas. En la dermatomiositis, esta localización de los linfocitos era perivascular. En la polimiositis es alrededor de las miofibrilas musculares. ¿Cómo podemos diferenciar una dermatomiositis de una polimiositis en base a estas variables? La edad en la presencia de la polimiositis, de la dermatomiositis, desde la niñez, usualmente en adultos jóvenes, la polimiositis hasta los 50 años. El inicio en ambos es subagudo, es progresivo, paulatino. Ambos presentan debilidad proximal en cinturas escapular y pélvica. La dermatomiositis presenta las manifestaciones dermatológicas, la polimiositis no. Manifestaciones extramusculares en la dermatomiositis, sobre todo a nivel de aparato digestivo.
en ciertas articulaciones y la presencia de la neumonitis intersticial. En la polimiositis también podemos encontrar manifestaciones digestivas y de orden pulmonar con la presencia de la neumonitis intersticial. Enzimas estarán elevadas en ambos casos, las enzimas musculares, y la biopsia nos dará las características de la dermatomiositis, sobre todo del infiltrado perivascular con el acúmulo de linfocitos T, y en la polimiositis este infiltrado también de células T, pero en su variante CD8 a nivel o alrededor de las miofibrillas musculares. Tratamiento de la polimiositis, el mismo: corticoides y los inmunosupresores. Con las mismas dosis, corticoides a dosis inmunosupresora de 1 miligramo por kilogramo de peso, y los inmunosupresores iniciar con el metotrexato, tomando en cuenta de que si hay manifestaciones pulmonares deberemos suspender el tratamiento, o directamente iniciar con la azatioprima, tomando en cuenta de que la azatioprima no da ese riesgo de complicaciones a nivel pulmonar. La azatioprima se utiliza en dosis de 50 miligramos por día y el metotrexato de 7.5 miligramos por semana, con la variante de que el metotrexato se puede elevar la dosis hasta 10 miligramos por semana. Recordemos que la presentación del metotrexato es de 2.5 miligramos. Eso significa entre 3 a 4 comprimidos una sola vez por semana. La azatioprima es de toma diaria.